Soy la naturaleza. Soy las montañas, los mares, el viento. Soy el aire que respiran, los colores que los emocionan. Puedo hacer que un insecto cargue 50 veces su peso, o que un molusco recorra la Tierra por más de 500 años, o que un árbol se comunique con otro a kilómetros. Soy el espíritu, la inteligencia detrás de la tecnología más compleja, jamás creada por nadie, la vida. Y ustedes hacen parte de ella. Juntos somos naturaleza. Inventé el cuerpo humano para que sanara por sí solo, para que se regenerara y volviera a su estado saludable. Por eso aplaudo lo que hacen día a día. Dedicar su vida con investigación y desarrollo a entender el cuerpo y curarlo, basado en su propia inteligencia. Aplaudo que, con eficacia comprobada, desarrollen medicamentos que busquen siempre el bienestar del organismo, sin obligarlo, sin intoxicarlo. Y que, a través de la innovación en sus procesos de fabricación, buscan hacer las cosas de manera ética, precisa y correcta. Esto es verdadera inteligencia colectiva. Una alianza entre ustedes y yo, pensada para darle opciones y productos, incluso a los que aún no la tienen. Juntos, desde hace más de 80 años, hemos evolucionado la medicina para hacerla más viable, segura y saludable para el mundo. Somos parte de lo que hace bien a cada ser vivo. Medicamentos inspirados en la naturaleza, la ciencia y la innovación. Soy la naturaleza. Sigan inspirándose en mí, que yo seguiré trabajando con ustedes. Somos el cuidado de la salud diseñado por la naturaleza. GEL, inteligencia natural. Muy buenas noches con todos, estimados doctores, estimadas doctoras. Bienvenidos a este webinar en el cual planteamos un tema de mucha trascendencia desde el punto de vista de la medicina bioreguladora. Pues hoy queremos compartir con ustedes un diálogo, en realidad, con todas las personas que nos van a acompañar el día de hoy. Dar la bienvenida, en este caso, a la doctora Liliana Pardo, quien nos acompaña en esta noche. La doctora Liliana Pardo, bienvenida, ¿cómo está usted? Buenas noches, mucho gusto. El Ecuador entero le escucha. Estoy feliz de esta invitación, muy agradecida con ustedes, con Ruiz Pharma, con GEL, y bueno, espero que esta conferencia sea del gusto de todos los participantes, que los logre mantener entretenidos y que puedan aprovecharla para el beneficio de sus pacientes. Perfecto, muchísimas gracias a sus palabras. Iniciamos con el tema. Lo propuesto el día de hoy es la repercusión de los esposomas en nuestra salud y sobre todo comprender la importancia vital que tiene que ver con una terapia que es la detoxificación y drenaje. Para hablar de esto, voy a dar un pequeño resumen del currículum vitae de la doctora Liliana Pardo. La doctora Liliana Pardo, bueno, máster experta en bioregulación también, es un médico que egresó como médico cirujano en la Universidad del Rosario en Bogotá. Hizo estudios de especialidad en terapias alternativas y farmacología vegetal en la Universidad Juan N. Corpas en Colombia. Tiene un diplomado de homotoxicología y además de eso un diplomado de acupuntura de la Universidad del Bosque en Bogotá. Es la doctora que nos va a acompañar en la noche de hoy en este diálogo sobre esposomas, la repercusión en nuestra salud y la importancia de la detoxificación y el drenaje como tal. Vamos a ponernos un poco en el foco de lo que es el tema de esposomas y el impacto biológico que hoy en realidad ha hecho que todo el conjunto, el quehacer médico, académico y científico de investigación debe saber algo bien importante, porque si bien es cierto el desarrollo tecnológico de muchas tecnologías ha permitido llegar a descubrir de alguna manera biomarcadores o elementos de alguna manera que permiten cierta trazabilidad y cómo estos elementos de alguna manera hacen o repercuten en la epigenética de todos los seres humanos. Como estamos viendo en este artículo, muy interesante, estamos viendo cómo los esposomas
caracterizadas por estas escalas llamadas ómicas, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, etc., nos ha permitido ir entendiendo, pero por sobre todo, comprender cómo todo este sistema, este entretejido, se encuentra regulado por un tema de redes. Y aquí avanza precisamente todos los conceptos de farmacología y de toxicología. Es decir, este modelo integral lo que nos hace es revisar en realidad qué sucede con el individuo, llegar a un tema de medicina de precisión para poder mirar si es factible o no el hecho de hacer ensayos grupales, ensayos clínicos, pero por sobre todo, qué repercusión tenemos sobre la salud pública. Y este otro artículo, muy interesante sobre todo, también habla sobre la integración de la exposición humana con el genoma humano para avanzar en el tema médico. ¿Por qué razón? Porque nuevamente estamos enfocados de manera muy central en cómo la medicina bioreguladora, la medicina de sistemas, proponen en realidad el concepto y el manejo de estos genomas, la exposición que se tiene a estos exposomas. Tal visión se vuelve integrativa y obviamente ayuda a fortalecer todos estos enfoques, de alguna manera tener identificado incluso marcadores predictivos que de alguna manera podrán identificar cierta predisposición o cambios epigenéticos que se vayan dando en la población, pero por sobre todo permitir que se tenga cada vez más una orientación a terapias individualizadas. Y para arrancar esto y entender dónde nace, hay que volver a ver la base, y esto es entender lo que en realidad sucede en este elemento conocido como matriz extracelular, que es un elemento completamente ubicuitario, donde el cual existe todo un juego de relaciones de macromoléculas bioactivas, todos los procesos biológicos, tanto químicos, físicos, energéticos. Y básicamente este es el elemento que permite, de alguna manera, que todo el sistema celular, tejidos y órganos trabajen y den su funcionalidad vital. Les dejo este artículo también para que ustedes lo puedan compartir, lo puedan revisar, muy interesante para entender desde las bases de la fisiología a la patofisiología. Y esto es precisamente porque tenemos que mirar a la matriz extracelular como el sitio donde ocurren todos los procesos de nutrición celular, la inervación, el tema de la acción biofísica. Aquí tenemos todos unos elementos muy importantes que tienen que ver con la tensibilidad, como son las fibras de colágeno, elastinas, etcétera, los procesos de angiogénesis, los procesos de regeneración tisular y sobre todo permitir activar mecanismos que de alguna manera tendrán impacto sobre la epigenética del individuo. Y esto es básicamente un trasfondo en el cual también se involucra o implica todo lo que tiene que ver la respuesta inmune y la respuesta inflamatoria. Con este antecedente de esta apertura, doy paso, por favor, a la presentación de la doctora Lisbeth Pardo. Así que podemos iniciar, doctora. Bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Como les mencionaba, estoy muy contenta de estar esta noche con los colegas ecuatorianos, con muchos amigos que sé que están allí detrás. Les cuento que este nuevo normal ha traído muchos retos para todos y para mí uno ha sido el de dictar conferencias, incluso cursos completos a través de las herramientas virtuales. Y les quiero contar que el primer curso que di, realmente me sentía un poco esquizofrénica porque hablándole como a mi presentación y a una pantalla de un computador, yo decía, ¿qué estará pasando al otro lado? ¿Qué caras estarán haciendo? Porque es muy difícil no tener la retroalimentación de las expresiones de la gente, de ver si están conectadas, si les gusta la conferencia, si no les gusta, si uno tiene que hacer alguna variación. Así es de que en este nuevo virtual les pido generosidad por parte de ustedes y comprensión, porque, bueno, estamos todos aprendiendo a hacerlo de esta manera. Si no tengo cómo ver cómo les está pareciendo, no tengo ese feedback, pero les prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo por llamar su atención y mantenerlos entretenidos en esta época en que todos son webinars. Yo creo que estoy a punto de sacar otro posgrado a punto de webinars. Entonces, bueno, empecemos. Para mí la medicina bioreguladora de sistemas ha sido una herramienta terapéutica maravillosa a través de 22 años que llevo utilizándola o usándola como herramienta desde el punto de vista terapéutico en mis pacientes. Sin embargo, creo que hoy
tiene una relevancia muchísimo mayor y toda esta infección respiratoria emergente, pero no solo el COVID, sino el SARS-1, todas estas infecciones nos ponen en relevancia que hoy por hoy la medicina tiene que cambiar. Definitivamente, si ustedes ven los pacientes que más se han complicado o que tienen un desenlace fatal en esta infección, son aquellos pacientes que tienen comorbilidades y es porque tristemente nuestro ejercicio de la medicina se ha dedicado a tratar a los enfermos, a los pacientes crónicos, simplemente silenciando ese síntoma. Entonces queremos tener el hipertenso todo el tiempo controlado con su antihipertensivo, el paciente que tiene diabetes, el paciente que tiene obesidad, el paciente que tiene POC, todos los pacientes con comorbilidades. Y se nos ha olvidado lo que era trabajar en prevención, que yo creo que debe ser la razón de ser de la medicina, más que tratar, debe ser prevenir. Entonces, la medicina reguladora de sistemas da esa gran herramienta y que creo que tenemos que hoy por hoy volcarnos todos los médicos a ponerle atención a nuestros pacientes y empezar a prevenir. De las cosas que a mí más me gusta y más me emociona cuando tengo audiencia en mis conferencias es que haya pediatras, porque creo que es ahí donde tenemos que empezar. Los médicos generales, el médico familiar, creo que juega un papel muy importante en este cambio que tenemos que hacer, en esta ruptura de paradigmas y dirigirnos más hacia la parte de prevención. Y uno de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta en esa prevención es que es el tiempo de detoxificar. Pero a partir de esta conferencia, de estos 45 minutos, les voy a contar qué es realmente detoxificar y cómo no podemos quedarnos pensando que detoxificar es simplemente tomar jugos verdes o utilizar estos platones donde ponen los pies para que salga el agua amarilla con reacciones iónicas, sino que la detoxificación es un proceso complejo que implica una serie de procesos enzimáticos que deben suceder en nuestro cuerpo para mantener la salud. Entonces, los invito a que pensemos en que es tiempo de detoxificar. Pero tenemos que mirar un poco hacia atrás para entender de dónde viene desde el concepto de la medicina reguladora de sistemas, qué es esto de la detoxificación. Y la medicina reguladora de sistemas empieza su camino a través de un concepto creado o definido por el doctor Hans Henry Reckebeck, quien nos habla de la homotoxicología. Y él manifiesta o tiene su teoría de que las enfermedades no son sino la expresión de una lucha del sistema fluyente del hombre contra una exposición a toxinas, y por eso les llamo homotoxinas, toxinas que afectan al hombre de manera endógena o exógena. Y que la homotoxicología consiste en el estudio de esa influencia de las homotoxinas sobre el organismo humano. Y para él, y por eso mi primera diapositiva, es que la homotoxicología es un puente entre la medicina convencional y la homeopatía. ¿Y por qué un puente? Porque realmente yo siempre he pensado que este médico era como un médico fuera de su tiempo, porque él aprovecha y estudia profundamente los conceptos de la homeopatía y dice, podemos crear un puente, no son excluyentes, es lo que nos va, si vieron la imagen de las dos manos sosteniendo ese puente, quiere decir que es el camino que vamos a tender para que nuestro paciente camine a través de ese puente y pueda tener una buena salud. Y aunque esto lo hace él hace algún tiempo, llama la atención que cuando hablamos de medicina bioreguladora o la gente habla de medicina alternativa o de medicina integrativa, piensa que está hablando de una cosa o desactualizada o sin fundamento científico o sin un sustento importante. Pero cuando volvemos a mirar, resulta que los conceptos de Reckebeck no estaban absolutamente errados, al contrario, eran muy asertivos. Y fíjense cómo en el 2005, Christopher Will, como mencionaba Wilfrido, empieza a hablar de un tema como es exposoma. Y claramente el exposoma de una manera sencilla es la totalidad de exposiciones ambientales que afectan al individuo desde la concepción en adelante, completando el genoma. Y si nosotros lo vemos de una manera especial, es como nuestras enfermedades
podemos atribuírselas a la parte genética solo al 25%. Entonces, ¿dónde está ese otro 75%? Pues está aquí, está en todos esos cambios epigenéticos, porque también debemos recordar que los genes no se activan por sí solos. Yo puedo tener muchos oncogenes, pero nunca desarrollar una patología oncológica. Yo necesito tener un gatillo que vaya a hacer la expresión de esos genes. Por eso es que cuando se hizo todo el boom del genoma humano, pensamos que habíamos solucionado el problema de salud y resulta que no, simplemente teníamos estas secuencias genómicas, pero nos falta estudiar mucho más por encima de eso y a eso es lo que se llama la epigenética, o sea, la capacidad de cómo estos exposomas van a hacer la diferente exposición, van a hacer que unos genes se silencien y otros se expresen. Entonces, si queremos traducir de los términos de la homotoxicología en la medicina bioreguladora de sistemas y en la medicina convencional, pues esa exposición, esa lucha del cuerpo para defenderse de esa exposición a toxinas ambientales o a toxinas a las cuales se ve expuesto el individuo, es lo que se denomina la expresión de la enfermedad. Entonces vemos cómo está básicamente el medio externo, el medio, la exposición a una cantidad de cosas. De hecho, parte del estudio de los exposomas y de todo esto se ha hecho a partir de mapas de exposición de los niños desde la infancia. Entonces se ve estos niños cuál es su entorno, mapas de los espacios verdes que circulan, de cuánto gastan de ir de su casa al colegio, a qué sustancias se ven expuestas, qué tanto tráfico, qué tanta contaminación, para ver cómo hay esta exposición a sustancias. Y también ha tomado gran relevancia el tema del exposoma y el conductosoma porque tenemos nuevas herramientas. Entonces, el hecho de que tengamos avances tecnológicos en herramientas que permiten la detección temprana de tóxicos en sangre en concentraciones ultra bajas, en concentraciones muy indetectables si no tenemos esta tecnología, hace que tenga una relevancia especial. También tenemos la forma de ver estas marcas moleculares dejadas en las células por estos factores ambientales y de esa manera ver cómo afectan al individuo. Entonces, esa expresión de nuestro cuerpo ante estas sustancias a las cuales nos vemos expuestos, pues podría ser lo que definimos como enfermedad. Y es que hemos cambiado definitivamente. Nos hemos convertido en un gran depredador y nuestro nicho ambiental ha cambiado de manera considerable, empezando porque tenemos una disregulación inmunológica. Entonces vemos cómo de unas décadas para acá empezó la teoría de la higiene y entonces son estos niños que viven completamente en una burbuja, no tienen ningún tipo de exposición que genere una tolerancia inmunológica, con lo cual ya venimos con una alteración en el equilibrio entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. El sedentarismo, que es lo que nos está matando, y ahora sí que se ha hecho relevante con el tema del confinamiento. Entonces, hoy, por ejemplo, yo decía, estoy supremamente cansada, no importa cuántas cosas tenga que hacer, pero necesito caminar, necesito un poco de sol. Bogotá es muy frío, entonces me salí a la terraza a hacer ejercicio, pero no es igual. Y todos estamos viéndonos afectados por este sedentarismo obligado. Claramente tenemos una dieta altamente inflamatoria que se ve expresada en una cantidad de patologías emergentes. Entonces, hoy por hoy, todos los pacientes tienen síndrome de intestino irritable, todos tenemos fatiga crónica, todos tenemos fibromialgia y básicamente eso está haciendo en parte teniendo su aporte a partir de este sedentarismo y esta dieta proinflamatoria. Y ni qué hablar de lo que estamos expuestos en cuanto a polución ambiental. Entonces, toda esta polución ambiental ha generado esto que hemos llamado que es la endocrinología ambiental y es la cantidad de exposición a disruptores endocrinos. O sea, todo nuestro eje endocrino está pagando un alto costo por estar en un mundo aparentemente más cómodo y más fácil. Entonces, la invasión, por ejemplo, que tenemos de plástico reblandecido que está
en los juguetes, en los dispositivos médicos, cuando metemos la comida a calentar en el microondas y le ponemos esta tapa plástica que al ser sometida al calor genera una cantidad de dioxinas que caen sobre nuestros alimentos. De ahí que la polución ambiental también juegue un papel muy importante en esta epidemia de obesidad que tenemos hoy en el mundo. Miren cómo hoy por hoy digo yo que hasta la Barbie se subió de peso, hasta la Barbie está obesa. Y es porque, como les decía, estamos pagando un alto costo con la comodidad de muchas cosas. Entonces tenemos una gran exposición a pesticidas, a DDT, a bisfenol A, que está presente en todo el plástico reblandecido. Entonces nuestros bebés juegan con estos juguetes, se los meten a la boca. Los dispositivos médicos, como les decía, juegan un papel importante en cómo se desechan todos estos dispositivos médicos y cómo si se incineran generan en el medio ambiente una cantidad de bisfenol A, las dioxinas, que es el producto de la exposición del calor con el plástico, los bifenilos policlorinados, los organoestaños, que son sustancias que están, por ejemplo, metidos en nuestra casa como un enemigo oculto. Entonces, cuando usamos los acaricidas para poner en los niños que son asmáticos en el colchón y todo esto, los estamos exponiendo a organoestaños. El ácido perfluorooctanoico, entonces queremos que nuestra casa esté perfecta, y el famoso Scotch Guard de los muebles, de los tapetes, donde gatean los niños, donde están, pues están muy expuestos a estas sustancias, el arsénico, y ni hablar de todos los metales pesados que están en los cosméticos. Las mujeres en un día, bueno, yo creo que antes de este confinamiento, porque ahora realmente les confieso que solo me maquillo cuando tengo que salir aquí en cámara, y el resto mis pacientes que he tenido que atender me dicen que qué bonita me veo porque solo se me ven los ojos con todos los aditamentos que tengo que tener. Entonces, pues ya creo que el confinamiento tuvo un beneficio, y es no exponernos a 180 sustancias químicas que nos aplicamos las mujeres por día, donde cada cosmético tiene una cantidad permitida de estas sustancias que son sospechosas de ser tóxicas, pero que realmente no es esa cantidad la que nos estamos exponiendo, sino es una dosis acumulativa, porque el champú, el acondicionador, la crema, cada uno tiene la dosis máxima permitida y terminamos aplicándonos unas dosis muy altas. Los perfumes, miren cómo los bebés desde muy chiquitos estamos poniéndole una cantidad de sustancias derivadas del petróleo, una cantidad de perfumes, además de expuestos a todos estos plásticos. Entonces, ver cómo todas estas sustancias están modificando la expresión de nuestros genes y se están acumulando. Yo siempre, y me disculpan si hablo en ejemplos muy sencillos, pero para mí es como la forma en que yo me explico las cosas, es que nuestro cuerpo está cada vez expuesto a más sustancias y no hemos tenido la capacidad de actualizar nuestro software para poder eliminar y inhibir todas estas toxinas. Es como que los teléfonos inteligentes cada vez son mucho más inteligentes, pero entre que paso de uno a otro no soy capaz de aprender a utilizar todas las herramientas que me dan. Me quedo en 2 o 3 aprovechando solo el probablemente menos del 10% de lo que me puede ofrecer un teléfono. Entonces aquí es lo mismo, yo me quedo corta en mi sistema de detoxificación y drenaje para eliminar esta gran carga que cada vez la industria va aumentando y aumentando la cantidad de sustancias. ¿Y para qué, qué nos ofrece qué nos ofrece la medicina bioreguladora? Pues básicamente utilizar medicamentos que tienen esa capacidad de biorregulación. Y entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia con los medicamentos convencionales? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y vuelvo a lo que les decía anteriormente. Tiene una gran importancia, y es que trabajan en prevenir, no solamente en tratar o mantener a raya los síntomas de una patología. Son medicamentos de origen natural, y esto es muy importante, pero no quiere decir por eso que no sean medicamentos que tienen estudios, que tienen una prácticas de manufactura absolutamente estrictas, porque nosotros tenemos la tendencia desde la medicina convencional
un poco a pensar, y a mí me pasaba esto cuando estaba en la universidad y entré por primera vez a una conferencia de homeopatía. Yo tenía el concepto errado de que los medicamentos de origen natural eran hechos como en un garaje, donde cogían un poco de hojas o flores y las espichaban y de ahí cogían ese extracto y daban medicamentos. Pero medicamentos convencionales también son de origen natural. El ácido acetilsalicílico se saca de un árbol, tenemos la digital también que se saca de una planta, los antitusivos con Helix también. Entonces, fíjense cómo el de ser de origen natural no es que los descalifique o los haga un grupo aparte, definitivamente son medicamentos. Pero además de ser de origen natural, pueden tener un origen vegetal, animal y mineral. Entonces ustedes se van a encontrar con que estos medicamentos pueden tener caléndula, pero también pueden tener grafito, que son de origen mineral, pueden tener los organopreparados, que son todas aquellas sustancias que tienen un apellido suizo, que es extraídos de tejidos animales, para dar un estímulo de órgano. Pero su característica más importante es que trabajan en dosis ultra bajas, en miligramos, nanogramos, picogramos y fentagramos. Entonces, cuando nosotros veíamos al comienzo los medicamentos homeopáticos que hablaban de que la concentración de cierta sustancia era a la de 5, a la de 8, a la de 9, yo decía, bueno, ¿y eso a qué equivale? Si lo trasladamos al lenguaje de hoy y no nos quedamos solo en hablando de diluciones, podemos trasladar esas diluciones, por ejemplo, a la de 6, a la de 9, a la de 15, en nanogramos, picogramos, fentagramos, y estas sustancias tienen una capacidad de hacer bioregulación básicamente porque esas dosis ultra bajas están actuando bajo el concepto de hormesis. Y ese concepto de hormesis, que los invito a que lo revisen, a que lo lean, a que lo estudien, es un término de la toxicología, de la farmacología y de la toxicología, que realmente estuvo un poco en desuso durante 50 años y hoy ha tomado gran relevancia, y eso debido a que hoy por hoy tenemos estos avances tecnológicos que nos permiten la detección temprana de sustancias en dosis muy bajas. Antes no podíamos cuantificar ni citoquinas, ni interleuquinas, ni siquiera los metales pesados en pacientes que sospechábamos unas intoxicaciones por metales pesados. Entonces, hoy podemos medir esas concentraciones y ver qué efectos tienen. Y el concepto de hormesis es que esas dosis bajas se caracterizan porque generan una estimulación. Las dosis bajas estimulan mientras que las dosis altas suprimen, y eso lo tenemos muy claro en medicamentos convencionales que los usamos a dosis de gramos, de miligramos, que tienen un efecto supresivo. Por eso hablamos de antitusivos, antihipertensivos, antidiabetógenos, todas estas sustancias en dosis que suprimen, mientras que los medicamentos bioreguladores, al tener estas dosis ultra bajas, actúan bajo el concepto de hormesis. Son medicamentos que tienen tienen estudios de eficacia, de tolerabilidad publicados, o sea, podemos encontrar estudios importantes, por ejemplo, en medicamentos que hoy juegan un papel muy relevante, como es el Engistol, como un inmunoestimulante, en el cual se tienen estudios donde se demuestra que este medicamento de origen natural aumenta la producción de interleuquina 1, de interferón gamma, aumenta la fagocitosis, inhibe la replicación viral. Entonces no estamos ante supuestos. Traumel, por ejemplo, tiene unos estudios muy interesantes en el tema desde la genómica, desde cómo modifica la expresión de sustancias como el factor de necrosis tumoral alfa, como la activación del factor nuclear kappa beta está modulado por estas sustancias. Y desde el punto de vista de la detoxificación, tenemos estudios importantes, por ejemplo, con el linfomiosot en pacientes con polineuropatías, entonces diabéticas. Así de que los invito a que tengan la certeza y la seguridad de que están usando medicamentos con estudios, con buenas prácticas de manufactura, y tienen una cosa bien importante, y es que tienen diferentes presentaciones, tienen presentaciones orales, pero tienen muchos de ellos presentaciones inyectables, con lo cual la aplicación parenteral da un beneficio muy especial, y tienen diferentes vías de aplicación parenteral, no solamente la intravenosa, sino se pueden usar en biopuntura, se pueden usar perilesional,
intralesional. Entonces, tener medicamentos que tienen registros sanitarios para las vías para hacer unas técnicas de aplicación diferentes y lograr un efecto mucho más rápido con los medicamentos, pues es una herramienta muy útil. Y bueno, como les mencionaba, funcionan a partir de la hormesis. Aquí una revisión chiquitica de lo que es la hormesis, y es como nosotros estamos acostumbrados a que los medicamentos convencionales tenemos una respuesta lineal donde empezamos a dar la sustancia y a medida que ella va aumentando sus concentraciones tienen un efecto supresor o la dosis de umbral en la cual debemos dar unas dosis de depósito para lograr un efecto. Mientras que las dosis bajas del efecto de la hormesis o de las dosis ultra bajas es la generación de una respuesta en J o en U invertida, donde las dosis ultra bajas son las que van a generar un estímulo. Y les voy a dar un ejemplo chiquitico de lo que es un efecto hormético. Nosotros necesitamos efectivamente cierta dosis de estrés oxidativo. Si nosotros tenemos una pequeña exposición a estrés oxidativo, vamos a generar un aumento en la producción de nuestras enzimas antioxidantes, o sea, de catalasa, de superóxido dismutasa, de glutatión. Entonces, ese es un efecto hormético. Cuando ya las dosis, la exposición a radicales libres es muy alta, ya no vamos a tener ese efecto hormético de aumentar la síntesis de enzimas antioxidantes. El ejemplo de las vitaminas, por ejemplo, las vitaminas a dosis bajas son muy benéficas, pero a dosis altas pueden llegar a ser altamente tóxicas. Entonces, ese es el principio toxicológico y farmacológico bajo el cual las dosis ultra bajas tienen su acción. Y yo siempre digo que el usar medicamentos de dosis ultra bajas es hablarle al cuerpo en el mismo idioma y en el mismo volumen que él maneja. Nosotros no vemos reportadas ni las citoquinas, ni las interleuquinas, ni los niveles hormonales en miligramos ni en gramos, los vemos reportados en pentagramos, en 10 a la menos 9, en unidades internacionales, en milimoles. ¿Por qué? Porque es realmente, esas son las concentraciones que hacen el efecto estimulante sobre las diferentes acciones en nuestros diferentes órganos. Y es que estamos acostumbrados a trabajar en un modelo terapéutico en el cual cada síntoma es una entidad sin integrar. Entonces, terminamos jugando tristemente y lo vemos en nuestro, o por lo menos en mi país, vemos el paciente cómo va a su servicio médico de seguridad social y entonces para que el paciente que consulta, esta es una mujer de 20 años que está con sobrepeso, que tiene acné, y entonces va a su servicio médico y la ve el dermatólogo, la dermatóloga, y le manda antibióticos para el acné, pero como está obesa, también la ve el endocrinólogo y le manda liraglutida, metformina, orlistat, y todo esto le genera molestias estomacales, distensión abdominal, gases, sufre de colon, de síndrome de intestino irritable. Entonces ella va donde el gastroenterólogo y él le manda antiespasmódicos y anticolinérgicos, pero esta paciente desea fertilidad y además como le sale pelito, tiene un exceso de vello facial y además del acné, pero tiene ciclos anovulatorios, entonces va donde el ginecólogo y él le manda anticonceptivos orales que le generan unas migrañas importantes, la ve el neurólogo y le manda triptanes, la ve porque cuando le hicieron los exámenes le encontraron que tenía una dislipidemia, entonces también le damos estatinas y empieza con dolores musculares, está deprimida y entonces el psiquiatra. Entonces fíjense cómo terminamos dándole una cantidad de medicamentos porque estamos apagando incendios, estamos apagando síntomas. Entonces cada vez que trabajamos en un síntoma y terminamos formulando muchas más cosas para tratar los efectos secundarios de cada uno de los medicamentos. Una de las grandes ventajas que tiene la medicina bioreguladora es que podemos pensar en integrar y no quedarnos solamente viendo el síntoma, sino que podemos entender que debajo de esa expresión, de ese síntoma, hay una compleja interacción molecular y una compleja interacción de redes que hacen que se exprese de una u otra forma. Y cómo esta interacción molecular y estas interacciones entre diferentes moléculas, a pesar de que el síntoma sea el mismo,
probablemente el tamaño del iceberg debajo para cada paciente es diferente. Entonces, en medicina bioreguladora hay medicamentos que podemos usar para todos los pacientes, pero hay medicamentos que tienen una importancia en el individuo como tal, es mucho más personalizado. O sea, a mí me llegan 3 pacientes con migraña, es muy probable que yo a las 3 pacientes les dé 3 medicamentos diferentes, aunque la expresión del síntoma, la expresión de ese síntoma sea el mismo para todos. Entonces, una paciente puede llegar con una migraña que le da justo antes de la menstruación, una migraña catamenial que está fuertemente influida por la parte hormonal. La otra le dan migrañas cuando está estresada porque empieza a sentir dolores y tiene una contractura muscular cervical importante. Y la otra paciente le dan las migrañas cuando no duerme, cuando se ha ido de farra, cuando se ha excedido en ciertos alimentos. Entonces sabemos que hay pacientes que les da migraña cuando toman vino, cuando comen quesos curados, cuando comen santinas. Entonces, probablemente mi tratamiento sea diferente para cada una de estas pacientes a pesar de que el síntoma sea el mismo. Y es que tenemos que tener que, bajo el término de la medicina reguladora, es un concepto modular de la enfermedad. Las redes están organizadas en módulos funcionales. Ese módulo funcional se refiere a un grupo de moléculas que están ligadas directa o indirectamente, o sea, muy cerca o un poco más lejos, y trabajan juntas para lograr una función bien definida. Ese sistema modular, ¿qué hace? ¿Qué beneficios tiene? Ayuda a contener la perturbación, o sea, cuando se me altera una red molecular, digamos desde el punto de vista endocrino, puede ser que la parte inmunológica me ayude a contener esa disregulación y me pueda llevar a un efecto de homeodinamia, de homeostasis, de lograr que el cuerpo se equilibre nuevamente. Pero puede también producirse una falla en cascada cuando ya las perturbaciones son mucho mayores. Entonces, todos tenemos papers, tenemos artículos donde nos hablan de un tema que antes sonaba como muy de medicina alternativa y hoy por hoy los tenemos en los journals y en todas nuestras revisiones, términos como la neuropsicoinmunoendocrinología, la neuropsicoinmunodermatología, la neuropsicoinmunocardiología. Entonces, eso nos está hablando de esto precisamente y es estas redes. Y tenemos en cuenta que muchas enfermedades comparten las mismas redes alteradas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una red inflamatoria, de una red endocrina, de una red neuronal. Un ejemplo clarísimo de cómo se afectan diferentes redes es cómo vamos envejeciendo. Cuando vamos envejeciendo se afecta la red inmune, entonces somos más susceptibles al cáncer, a las infecciones, tenemos una red inflamatoria que está sobreexpresada, por eso es que siempre hablamos del inflammaging, o sea, de la inflamación asociada al envejecimiento. Tenemos un deterioro a nivel hormonal, tanto que en las teorías del envejecimiento no sabemos si envejecemos porque se acaban las hormonas o al envejecer se nos viene un deterioro hormonal. El acné es otro ejemplo clarísimo, donde vemos que hay comprometida una red endocrina, una red inflamatoria, una red neuronal, porque todos sabemos que el acné o las enfermedades dermatológicas claramente se empeoran bajo situaciones de estrés. Tenemos la diabetes, bueno, y así muchos de muchas patologías. Y la ventaja de estos medicamentos bioreguladores es que actúan en diferentes sitios, son medicamentos multiobjetivos. Ellos no están hechos para una enzima, para un receptor. Es por eso que, por ejemplo, podemos utilizar un Traumel para un esguince de cuello de pie, pero lo puedo utilizar para disminuir un acné si lo aplico intralesional a nivel de las lesiones inflamatorias, pero también lo puedo usar en un paciente con obesidad y dislipidemia para disminuir la producción de citoquinas, de adipocitoquinas. Entonces, tenemos que los medicamentos son multiobjetivos y una de las cosas que ustedes van a notar con los pacientes que les damos medicina bioreguladora en la parte de detoxificación es que los pacientes se mejoran de muchos otros síntomas. Les pido el favor de que sean muy enfáticos cuando hagan su historia clínica en revisar y ser muy claros, muy incisivos en la revisión por sistemas, porque tristemente los pacientes se han acostumbrado a vivir enfermos. Entonces uno les pregunta, ¿y usted sufre de alguna enfermedad?
No, de ninguna. ¿Y y es estreñido? Sí. ¿Y le dan migrañas? Ay, sí. ¿Tiene rinitis? Sí, también. ¿Tiene flujos inespecíficos a la señora? Sí. Entonces yo les digo, pero usted me dijo que usted era una persona sana. Y lo que dicen los pacientes es, claro, doctora, pero es que eso es normal. Les digo, no, eso no es normal. Y dice, sí, todo el mundo sufre hoy de colon irritable. Le digo, el que mucha gente lo padezca, no hace que sea una condición de normalidad. Y cuando les empezamos a dar detoxificación y drenaje, cuando nuestros pacientes vuelven después de esta terapéutica y hacemos nuevamente nuestro control y les preguntamos sobre esa revisión por sistemas, ustedes se van a sorprender de cómo, sin ser un medicamento específico para el colon irritable, este paciente mejora de sintomatología del colon, mejora de una gastritis, mejora de unos flujos, mejora, controla mejor su peso, es más eficiente el ejercicio. Entonces, vamos a tener que esto es lo que hace la medicina bioreguladora, porque como les decía, tiene una acción en sitios como cuando aprendimos en el colegio la teoría de conjuntos, donde miren cómo se conectan estas redes en una intersección. Entonces, como un medicamento que, por ejemplo, actúe a este nivel va a tener un impacto en la red inflamatoria, en la red neuronal y en la red endocrina. Y juega un papel muy relevante en los síndromes de sensibilidad central, en todas estas enfermedades emergentes, donde los pacientes pueden tener unos paraclínicos normales y nosotros le decimos, no señores, que usted está sano, usted no tiene ninguna alteración, pero estos pacientes se sienten muy mal o tienen fatiga crónica o tienen dolores. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta sensibilidad en estos pacientes? Una lista de las exotoxinas a las que nos vemos expuestos, a lo que nos llamaba el doctor Rekebeck como toxinas exógenas y que hoy por hoy se llaman exposomas, contaminantes ya sean de tipo gaseoso o partículas, metales como los metales pesados que están en todos los maquillajes, esos labiales que dicen que duran 24 horas, por ejemplo, son labiales que son pintalabios que tienen una gran cantidad de plomo, como muchas cremas para el manejo de los melasmas, son muy ricas en mercurio, por ejemplo. Agroquímicos cada vez fumigan más, plastificantes de los que ya hablamos, los aditivos alimentarios, que lo que hacen es generar como una adicción. Las comidas rápidas por eso son tan ricas, y las comidas de paquete porque son muy ricas en monoglutamato sódico. Los colorantes que hoy por hoy claramente están implicados en el tema de las alergias, en la marcha tópica en los niños, cómo las exacerban, cómo las disparan, cómo los fármacos y drogas, o sea, hoy tomamos antibióticos para todo, AINES para todo, corticosteroides, y vuelvo otra vez a la historia del COVID, y es como esto nos ha puesto de frente, que el uso, por ejemplo, de AINES, de corticoides, de sustancias que venían tomando estos pacientes pueden incluso empeorar los cuadros. Y biológicos, una forma de entender cómo los biológicos tienen un efecto como exotoxinas es que ellos van a generar la producción de PAMs y DAMs, los patrones moleculares asociados a patógenos y los patrones moleculares asociados a daño, como los fragmentos de las paredes bacterianas, de los flagelos, de las paredes de los virus, van a generar estas reacciones inflamatorias a través de los toll-like receptor y de los node-like receptor, generando una inflamación persistente. Los endógenos son todas aquellas sustancias que son producto del metabolismo, pero que al no poder ser eliminados adecuadamente y se acumulan, se convierten, después de ser parte de nuestro metabolismo en una parte benéfica, se vuelven tóxicos. Entonces el colesterol que lo usábamos para formar hormonas, que lo utilizábamos en nuestra parte cerebral, que tiene un alto contenido de lípidos y de colesterol, termina siendo nuestro asesino silencioso, tapándonos las arterias, el ácido úrico, los triglicéridos, productos de desecho como radicales libres que cuando pasan de una concentración hormética a una exposición hormética pasan a ser tóxicos, como el CO2, un paciente con EPOC que no tenga una buena eliminación de CO2 termina viviendo en una acidosis respiratoria. La insulina, cuando tenemos resistencia a la insulina y tenemos niveles altísimos, por eso pedimos una insulina pre y post, porque estamos viendo qué tan comprometido está este paciente si tiene unos niveles elevados de insulina, ni hablar del cortisol que nos envejece y daña todos los órganos.
y así desechos microbianos, los implantes médicos también juegan un papel ahí importante. Pero a nosotros nos mandaron con un software, con un sistema, con un antivirus especial, pero la sobrecarga que tenemos no está siendo mucho mayor a ese sistema autorregulador que estaba perfectamente intercomunicado y que era benéfico para nuestra salud. Entonces, miren, si ustedes quieren llamarlo de una manera más médica, convencional, que decir detoxificación y drenaje, pues los invito a que hablen de un soporte de órganos de biotransformación y excreción. Y eso no nos estamos inventando nada nuevo, o sea, sabemos que el hígado, por ejemplo, tiene una función de biotransformación de toxinas. Muchos órganos que se denominan órganos hemotoriales o órganos que están implicados en la eliminación de estas toxinas, pues son órganos que se caracterizan por una gran cantidad o un sistema citocromo P450 para poder hacer una buena biotransformación de toxinas. Entonces tenemos que el hígado, el riñón, la piel, el pulmón, el intestino, las mucosas, tienen esa gran cantidad de citocromo P450 para ser capaz de eliminar esas toxinas. Y por otro lado, toxinas que se biotransforman pues deben ser excretadas y en eso juega un papel muy importante el sistema geniturinario y juega un papel muy importante todo lo que es intestino y pulmón. En el sistema inmunitario vemos cómo el sistema inmunitario juega un papel muy importante como autorregulador, o sea, tenemos que tener que no irnos en una respuesta TH1 ni en una respuesta TH2, sino tenemos que tener una respuesta TH3 que sea moduladora, no irnos hacia el lado inflamatorio, hacia el lado de generación de cáncer, ni hacia el lado de las alergias. El sistema neuroendocrino también juega un papel importante como autorregulador, las superficies de mucosas, uno muy importante que es la matriz extracelular y unos organelos que hoy por hoy han tomado una gran relevancia desde la literatura médica y son las mitocondrias. O sea, ayudarle a la mitocondria a tener una adecuada respiración celular, un sistema antioxidante, una buena producción de ATP, que es nuestra moneda energética, o sea, es con los que hacemos las transacciones energéticas en nuestro cuerpo, tengan una buena salud mitocondrial es importantísimo porque la mitocondria juega un papel muy importante y se interrelaciona con estos órganos de biotransformación, con el sistema inmunitario. Si nosotros no tenemos unas buenas mitocondrias, probablemente nuestro sistema inmune sea deficitario y vemos como en muchas patologías, si ustedes se ponen a buscar en la literatura mitocondropatías, se van a sorprender de la gran cantidad de patologías asociadas a una función deficiente en las mitocondrias. Y esta es la gran ventaja de la medicina bioreguladora, que podemos hacer un estímulo y una optimización de cada uno de estas partes de este sistema autorregulador. Yo puedo fortalecer mi sistema inmune, mejorar mis ejes hipotálamo, hipófisis, adrenales, puedo disminuir la permeabilidad intestinal, puedo limpiar la matriz extracelular que trabaja muy en llave, muy en conjunto con los órganos de biotransformación y excreción. Y también tengo cómo mejorar mi cadena respiratoria. La matriz extracelular, que ya les habló Wilfrido de la importancia que tiene y cómo se conecta perfectamente. Hay una conexión entre una matriz extracelular, una matriz intracelular y una matriz intranuclear. Por eso es que la célula no está aislada, ella tiene una conexión ubicuitaria, porque Rekeberg hablaba de la importancia de la detoxificación y drenaje de la matriz extracelular y eso sonaba como muy entre esotérico o como muy folclórico o como traído de los cabellos y ya oyeron ustedes todo el boom que hubo el año pasado, el año antepasado con el descubrimiento del intersticio como un órgano. Y entonces ahí entendimos que realmente estamos retomando, por eso les decía que pienso que Rekeberg era un hombre fuera de su tiempo, porque fíjense cómo hoy están hablando del exposoma, cómo hoy están hablando del intersticio como órgano, de la conexión ubicuitaria, cómo este órgano ubicuitario permite la interconexión de absolutamente todas las células y todas las células saben qué está pasando a distancia. Y eso se ve claramente explicado
en sistemas como el SALT, como el sistema linfoide asociado a la piel, o el GALT, que es asociado al intestino, o al malta, a las mucosas. Entonces, vemos todo esto, cómo realmente sí tiene un sentido y cómo las integrinas juegan un papel muy importante en la conexión de todas estas células. La medicina bioreguladora de sistemas tiene medicamentos que están dirigidos a limpiar esa matriz extracelular, a detoxificarla, a eliminar sustancias tóxicas. Y siempre pongo un ejemplo, mis alumnos y las personas que oyen a mis conferencias creo que se aburren de ese ejemplo, pero para mí es la manera en que entendí la importancia de la detoxificación o la limpieza de la matriz extracelular, y es que si yo estoy parada en una de las habitaciones de mi casa y necesito llegar hasta la puerta, pero ese espacio está lleno de sillas, de mesas, de muebles, de armarios, pues llegar hasta la puerta seguramente me cueste mucho trabajo. Y la solución no es que haya 50 clones de Liliana para ver cuál logra llegar hasta la puerta, sino es limpiar el espacio para que yo pueda llegar. Lo mismo pasa con nuestros medicamentos convencionales, con nuestras sustancias. Nuestro paciente crónico que tiene una matriz, por ejemplo, absolutamente llena de productos de la glicación, una matriz que tiene un colágeno rígido, no funcional, unos proteoglicanos llenos de sustancias que los van deteriorando en su función, hacen que las sustancias que deben difundir a través de la matriz y llegar a dar el mensaje a la célula, pues no son capaces de llegar. Y como no son capaces de llegar, que lo lógico sería limpiar esa vía de comunicación, lo que hacemos es aumentarle la dosis de hipertensivo, ponerle otro antihipertensivo, ponerle otro antihipertensivo, y terminamos polimedicando ese paciente, que es el ejemplo de hacer 50 Lilianas para tratar de llegar hasta la puerta a ver cuál llega. Entonces, aumentar la dosis y la dosis cuando probablemente lo más fácil sea limpiar la matriz. Por eso, cuando usamos medicamentos de detoxificación y drenaje, es muy importante estar atento a nuestro paciente crónico en los niveles de tensión arterial, de glicemia, de función tiroidea, porque cada vez es probable que si hacemos un buen tratamiento con una buena adherencia del paciente, él requiera menos dosis de sus medicamentos convencionales. Esto pasémoslo. Y fíjense cómo es importante la reciprocidad dinámica entre la matriz extracelular y la célula. Yo es que no soy muy hábil para hacer las diapositivas, pero aquí debería ir una flecha que vaya de aquí a acá y una que vaya de aquí a acá. Entonces, la célula tiene un papel muy importante entre la síntesis, la degradación y la remodelación de la matriz, y la matriz tiene una función muy importante entre tensión, polaridad, diferenciación, migración, proliferación y supervivencia de la célula. De hecho, el tener una matriz limpia y sana y funcional es lo que hace que la célula tenga una capacidad de migración, de apoptosis adecuada. Si tenemos una matriz extracelular que le está mandando una información alterada a la célula, pues probablemente ese sea un terreno que va a convertirse en ese gatillo para hacer la expresión, por ejemplo, de oncogenes, y se trastorne todo el tema de la apoptosis celular. Pasemos esto, como todo lo que pasa afuera se siente adentro. Entonces hay una perfecta comunicación entre la matriz extracelular, que tiene fibras, que tiene células, que tiene colágeno, que tiene proteoglucanos y glicosaminoglicanos, y que a través de esas proteínas transmembrana conectan el exterior con el interior, y esas se van a comunicar con la matriz intracelular. Y a mí me enseñaron en la universidad hace ya tantos años que la célula tenía un citoesqueleto, y yo me imaginaba que el citoesqueleto era el que le daba la forma a la neurona en forma estrellada. Ese citoesqueleto era el que le daba la estructura al epitelio, y era como un andamio o una estructura o unas vigas de la célula. Hoy por hoy se entiende que ese citoesqueleto juega un papel muchísimo más importante y se comporta como una vía de comunicación. Entonces yo ya no lo pienso como un andamio, sino lo pienso como en unas redes de comunicación, como si fueran las redes, por ejemplo, del Internet. Y la matriz intracelular, que tiene fibras al interior de su núcleo, y es lo que va a comunicar lo de afuera con lo de adentro. Entonces, fíjense que en la medicina bioreguladora la enfermedad no es la alteración de un único receptor o una única enzima, sino es la alteración de redes, y los sistemas autorreguladores, es muy importante, tengan en cuenta esto,
están regidos por bucles de retroalimentación, o sea, eso lo tenemos clarísimo desde que estudiamos fisiología, cómo el sistema endocrino se regula por un feedback positivo y un feedback negativo. Entonces, los medicamentos bioreguladores actúan por retroalimentación. Si yo necesito bioregular, si necesito mejorar la función, por ejemplo, a nivel de un tejido endocrino, lo va a llevar a una función normal, no más allá. O sea, si yo tomo un medicamento que me vaya a trabajar sobre tiroides, por decir algo, no me voy a volver hipertiroidea. Él simplemente va a ir a buscar cómo autorregular esa glándula, cómo hacerla más eficiente y mejor, que tenga una mejor funcionalidad, pero no la va a llevar a un exceso. Si yo doy un berberis o Macol, que es un medicamento para mejorar la excreción a nivel renal, no es que funcione como un diurético, solamente va a mejorar la capacidad excretora que tiene el riñón y que se puede ver alterar. La medicina integrativa, la medicina bioreguladora de sistemas es medicina integrativa, es cómo podemos manejar a un paciente que tenga un cuadro agudo, sencillo, que no sea un paciente enfermo, que tenga una patología de base con solo medicina bioreguladora. Y mi mejor ejemplo para esto es un paciente, un niño que va a entrar al jardín por primera vez, va a estar expuesto a una cantidad de virus y podemos darle Engistol previamente para que este chiquito no se vaya a enfermar, no tenga unos cuadros respiratorios cada vez que hay un brote en el jardín infantil. Y cómo dándole solamente un medicamento bioregulador lo vamos a tener con su sistema inmune muy bien. Cómo podemos utilizar la detoxificación y el drenaje cuando hemos tenido pequeños excesos de comida, de licor, vino la fiesta, la parranda y tomamos medicamentos de detoxificación y drenaje. En otros pacientes necesitamos que la base o el fuerte de su tratamiento sea medicina bioreguladora, pero lo complementamos con tratamiento convencional. Entonces, un paciente que empieza a hacer una resistencia a la insulina, yo le puedo dar detoxificación y drenaje y hacerle un apoyo con medicamentos convencionales. Por ejemplo, decirle, bueno, tienes elevado la insulina, vamos a ponerte metformina, una dosis moderada. Entonces, este paciente no va a terminar con una dosis alta. O el mismo niño que les mencionaba anteriormente, que tiene un cuadro de hiperreactividad bronquial, lo tengo todo el tiempo con el Engistol, y si ese pacientico en algún momento me hace un cuadro de broncoespasmo, en ese momento le puedo dar un broncodilatador. Hay otros pacientes que su fuerte es el tratamiento convencional y le voy a dar un apoyo bioregulador. El paciente, por ejemplo, me gusta ahí pensar en un paciente con un acné severo. Entonces, ese paciente claramente tiene una indicación de isotretinoína, pero yo le puedo dar detoxificación y drenaje, por ejemplo, para mejorar la excreción, para cuidarle su hígado, para que el paciente tenga una modulación de la inflamación más rápida, de tal manera que no necesito tratamientos tan a largo plazo, donde no tengo aumento de los efectos secundarios, ni voy a necesitar dosis altas. Y está el paciente que en un momento dado solo es para manejo convencional, o sea, el paciente está en una unidad de cuidado intensivo, pues su manejo tendrá que ser corticoides, antiinflamatorios, antibióticos, todo va a ser un manejo convencional. Pero miren cómo la medicina bioreguladora no es excluyente. Yo a ningún paciente le digo, no puede, elimine su tratamiento, quítese su antihipertensivo, quítese la metformina, quítese la isotretinoína. No, la idea es cómo podemos hacer un apoyo desde la medicina bioreguladora. ¿Cuáles son los objetivos de los medicamentos en medicina bioreguladora? Tienen 3 objetivos. Uno es, ¿se acuerdan cuando hablamos de biotransformación y excreción? Pues ese es el nombre que deberíamos de pronto poner aquí para que suene mucho más acorde con nuestro lenguaje médico, pero es realmente hacer una detoxificación, que es una cosa completamente a desintoxicación. La detoxificación son los procesos enzimáticos en los cuales yo voy a modificar, transformar y eliminar las sustancias que se pueden ir acumulando y tener un efecto lesivo sobre mi organismo. La inmunomodulación es muy importante porque el sistema inmune juega un papel aquí muy importante en la regulación del sistema inmune, cómo nos vamos a quitar esa inflamación silenciosa. La inflamación no es mala, pero cuando tenemos
la inflamación aguda ayuda a reparar, a resolver. De hecho, lo que produce es resolvinas para recuperar los tejidos, por ejemplo. Pero si nos quedamos pegados en una inflamación crónica, pues vamos a tener muchos daños. Y lo otro es que la medicina reguladora me ayuda o tiene un importante pilar en el soporte celular, tisular y orgánico. O sea, no trabaja únicamente en la función, sino también en corregir la estructura, en mejorar la calidad de los tejidos, en darle un soporte de órgano. Entonces, tenemos cómo podemos darle a un paciente un EPEL por vía parenteral, que juega un papel importante en detoxificación y drenaje, pero también juega un papel muy importante en ese soporte de ese hígado como un órgano de biotransformación. Entonces, la detoxificación y drenaje es que nuestro cuerpo tiene una capacidad para procesar y excretar las diferentes toxinas que pueden llegar a ser nocivas para nuestra salud. Muy contrario a hablar de desintoxicación. Desintoxicación es cuando yo estoy intoxicada, cuando me tienen que llevar a un servicio médico porque consumí un exceso en drogas recreativas o estuve expuesta a escopolamina y me tienen que hacer un lavado gástrico y me tienen que poner una serie de sustancias. Eso es desintoxicación. Detoxificación es un proceso que hacemos diariamente en nuestro cuerpo para hacer esa eliminación de toxinas. Aquí vemos cómo hay muchos motivos de consulta y cómo tenemos que pensar en todas las redes cuando el paciente nos habla, por ejemplo, de dispepsias, de migrañas, de acné. Todas estas patologías, a pesar de que su expresión sea diferente, todas, absolutamente todas, se van a ver beneficiadas de un adecuado proceso de detoxificación y drenaje. Porque es que nuestro cuerpo se está acostumbrando a ir así por la vida y realmente lograr el equilibrio, ser funcionales, llegar a nuestro destino final adecuadamente, pues claramente de esta manera no va a ser posible. Detoxificar y drenar es limpiar activamente, no es sumergirnos en la basura, no es mantenerla ahí, es tener un efecto realmente activo, metabólico, enzimático, en el cual estamos procesando estas toxinas, las estamos, no se dice inhibiendo, sino inactivando, y cómo nuestro cuerpo debe ser capaz no solamente de inactivarlos, sino de eliminarlos. A eso hace referencia la detoxificación y drenaje. Les mencionaba que hay órganos encargados de detoxificar: la piel, el sistema linfático, el hígado, las mucosas y toda la parte intestinal, los riñones y los pulmones. Y como los invito a que busquen citocromo P450 en todos estos órganos, y se podrán dar cuenta que tienen esta función de detoxificación. Esto es como el hígado tiene un efecto que tiene un complejo proceso metabólico y enzimático para pasar las toxinas a que se conviertan de toxinas a unos productos de excreción, y cómo necesitamos reacciones en una fase 1 mediada por citocromo P450 de oxidación, reducción, hidrólisis, deshidrogenación, que en este proceso se producen gran cantidad de radicales libres, y si la carga de toxinas es muy alta y tenemos que hacer todas estas reacciones bioquímicas, estos radicales libres terminan produciendo daños en los hepatocitos, y esta es una de las razones por la cual tenemos hígado graso o terminamos en una cirrosis, porque la gran cantidad de toxinas que debe procesar este hígado, por ejemplo, en el caso del alcohol, del hígado graso alcohólico, pues generan este daño en los hepatocitos. Una vez pasan la fase 1, se quedan los metabolitos intermedios y debe ir a una fase de conjugación, de tal manera que esas toxinas puedan ser fácilmente excretadas o por riñón o por las heces. Esto no es detoxificación, esto es simplemente disminuir la carga tóxica, por ejemplo, que no quiere decir que esto no sea válido. O sea, el proceso de detoxificación implica no solamente activar los mecanismos enzimáticos, sino disminuir la carga tóxica. Entonces, pero pensar que hacer detoxificación es solo esto, nos quedamos en una parte ínfima de lo que es el proceso normal. Tenemos estos 3 medicamentos que son de gran apoyo para mejorar el funcionamiento de nuestras redes biológicas, limpiar esa matriz extracelular, mejorando la comunicación. O sea, lo que nosotros queremos hacer con la detoxificación y drenaje es básicamente restablecer la comunicación entre las diferentes redes biológicas, de tal manera que prevenga la enfermedad, induzca procesos de autorregulación,
reduciendo el estrés oxidativo para que tenga un efecto hermético y no un efecto de inhibición de la producción de enzimas antioxidantes y, muy importante, modulando la inflamación. Por eso es que les decía que ustedes le empiezan a dar detoxificación y drenaje a un paciente, sea cual sea su motivo de consulta, y van a oír que sus pacientes se mejoran de muchas otras cosas que probablemente solo en la revisión por sistemas los vamos a hacer evidentes, más allá del solo motivo de consulta. Tenemos parte de este esquema de detoxificación y drenaje, la Nux vomica o Macor, que tiene Lycopodium, que tiene Brionia, que tiene Nux vomica como tal, en diferentes diluciones, desde diluciones muy bajas, o sea, concentraciones que se acercan mucho a la medicina convencional, hasta diluciones muy altas, y estas diferentes concentraciones tienen efectos a diferentes niveles orgánicos. Entonces, la Nux vomica va muy bien en este paciente que tiene la distensión abdominal, la molestia, que le cae pesada la comida, que su órgano de choque siempre es la parte gastrointestinal, el paciente que tiene la palabra que ustedes usan y que nosotros los colombianos decimos guayao, el chuchaqui se dice, es esa sensación de dolor de cabeza, de malestar gastrointestinal, de inflamación. Entonces, la Nux vomica va a actuar principalmente a nivel hepático y gastrointestinal, o sea, su afinidad por detoxificar es la parte gastrointestinal. Entonces, va a ayudar en esa sobrecarga tóxica constitucional como resultado de trastornos enzimáticos, y es el medicamento que está indicado en el abuso de alcohol, de nicotina, en el exceso de comida, en el exceso de café. En la materia médica homeopática, la Nux vomica se refiere como el medicamento de los excesos. El paciente que fuma, el paciente que toma licor, el paciente que come en exceso, va a verse muy beneficiado de la Nux vomica. El linfomiosot es un medicamento precioso porque tiene acción en la detoxificación de muchos órganos, no solamente en el sistema linfático, sino también apoya la detoxificación pulmonar, apoya la detoxificación a nivel gastrointestinal, a nivel, sobre todo, en mucosas, a nivel del colon, y tiene una serie de sustancias que me va a ayudar en ese sistema linfático que es tan importante y que lo tenemos tan descuidado en nuestra terapéutica convencional. Este sistema linfático regula el volumen corporal, pero el sistema linfático juega un papel importantísimo en la función inmunológica. Entonces, en estos pacientes que tenemos los cuadros infecciosos a repetición, no solamente ahí va a jugar un papel importante el Lengistol, sino el linfomiosot va muy bien en estos niños que tienen hipertrofias amigdalares, que roncan, riníticos, porque el sistema linfático no es solamente un sistema de drenaje, sino tiene un papel inmunológico muy importante y trabaja en la eliminación de desechos y toxinas. Para mí, nosotros tenemos una ciudad que es Barranquilla, en la costa, que cada vez que llueve se forman lo que los costeños llaman arroyos, y los arroyos es que esta ciudad está por debajo del nivel del mar y no tiene un buen sistema de aguas lluvias. Entonces yo siempre digo que cuando tenemos un sistema linfático dañado es cuando no tenemos un adecuado drenaje en nuestro cuerpo, igual que una ciudad no tiene un buen drenaje, por ejemplo, de aguas lluvias. Y lo que hacemos, y esta imagen a mí me encanta porque para mí este pececito es la célula y esta agua sucia es la matriz extracelular, y yo necesito, junto con el linfomiosot, la Nux vomica y el berberis, pasarme de esta agua turbia a un agua limpia. El berberis, que tiene una función muy importante en apoyar el drenaje, por eso hablamos de detoxificación y drenaje, porque el berberis va a trabajarme en la parte renal. Entonces vamos a ver cómo estos pacientes al comienzo de las detoxificaciones dicen que, por ejemplo, la orina huele diferente, se han tomado antibióticos por largo tiempo, dicen la orina me huele a medicamentos, a químicos, a sustancias como que no es normal, y es como vemos un poco la eliminación de estas toxinas. La detoxificación renal regula el volumen, los fluidos corporales, la excreción y la reabsorción de agua y electrolitos, y es el más importante en la detoxificación de homotoxinas hidrosolubles, ciertas sustancias químicas, y modula la eliminación de metales pesados, pero sin hacerla como puede pasar, por ejemplo, en una quelación,
en la cual se movilizan de una manera importante los metales pesados y tenemos que tener cuidado porque puede haber un daño renal. Entonces, si queremos andar livianos por la vida, sin este peso que son todas estas toxinas sobre nosotros, es importante utilizar la combinación de Nux Vomica, Berberis y Linfomesol, cada uno con un tropismo especial. ¿Cómo se hace? Yo les recomiendo a mis pacientes, me gusta aumentar la ingesta de agua, entonces les digo que en un toma todo, como le dicen ustedes, nosotros les decimos termo, de 1 litro, que tenga una capacidad de 1 litro, les ponemos 30 gotas de cada uno de los medicamentos y le pedimos al paciente que lo vaya tomando a sorbos durante el día. Lo ideal es que en estos pacientes mínimo el tratamiento sea por 6 semanas, esos son aproximadamente 2 detox, y mis pacientes ya saben cuándo tienen que detoxificarse y casi que lo hacen espontáneamente 2 o 3 veces al año. Me parece muy importante que los médicos les enseñemos a los pacientes a cómo es de importante tener una buena detoxificación con cierta regularidad, porque las toxinas probablemente no siempre las vemos, no siempre sabemos que están ahí y se vuelven un poco como el coronavirus, no sabemos que están ahí, pero terminan afectándonos. Bueno, yo no dejé ni que Wilfrido se metiera un segundo en la conferencia para pararme y decirme que había que hacer una pausa activa, sino aquí el que respira pierde. Yo ni respiré para no dejarle chance de que me callara. Yo les agradezco mucho su tiempo, su interés, su atención, y como les digo, aunque no puedo ver sus caras y saber si les ha gustado o no, les prometo que hice mi mejor esfuerzo. Muchísimas gracias, ¿no? Muy clara la exposición y agradecemos a la doctora Pardo por sus conocimientos y sobre todo la experiencia, ¿no? Que lo gana el médico día a día. Doctora, tenemos algunas inquietudes que me gustaría que por favor nos ayude con el auditorio. Claro que sí. Uno habla sobre cómo se altera la vía, podemos decir, la parte de sistemas de la permeabilidad intestinal y cómo afecta la vía esta, obviamente, intestino, microbiota y cerebro. Esa es, no sé si por favor podemos ir contestando de acuerdo a las llegadas de las preguntas. Claro que sí, el tema de la parte gastrointestinal se ha vuelto de verdad un motivo de consulta muy frecuente en nuestros pacientes, pero a veces no nos damos cuenta que es ahí donde está el problema, porque muchas veces tenemos pacientes que nos consultan por rinitis, otra paciente consulta por flujos vaginales, otro paciente por urticarias crónicas. Y entonces cuando cogemos y le preguntamos al paciente si viene por los flujos, pero resulta que además de los flujos tiene estreñimiento, pero además también tiene rinitis, pero además hace cuadros urticariantes o alergias, y entonces yo les digo a mis pacientes, es que usted está enfermo de un solo órgano, y es así como el intersticio es uno solo y termina siendo un solo órgano, las mucosas también son como el intersticio. Finalmente, la mucosa es el medio de comunicación entre nuestro medio externo y nuestro medio interno, y tiene una función muy importante porque las mucosas absorben y excretan. Entonces, la permeabilidad intestinal, la alteración del microbioma, por ejemplo, con nuestra dieta proinflamatoria, por ejemplo, con el uso indiscriminado de antibióticos, pues lo que estamos teniendo es la entrada de moléculas que no deberían estar dentro de nuestro cuerpo porque tenemos procesos de disrupción, de ruptura, de permeabilidad intestinal, dejando pasar alergenos o moléculas muy grandes que se convierten en alergenos y que no deberían estar en nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante el detox en estas patologías, pero también tenemos ahí que apoyar el tema del microbioma, tenemos que apoyar el tema de una buena dieta con la ingesta de prebióticos, de pronto una suplencia de probióticos. Todo esto trabaja de manera sinérgica. Y es lo que les digo, empezamos a trabajar con estos pacientes de esa manera y se empiezan a mejorar de muchas otras cosas. Perfecto, doctora. Gracias. Una pregunta también, bueno, a la consulta llegan pacientes polimedicados, diferentes patologías a veces, es algo muy frecuente. En su experiencia, doctora, ¿cómo podríamos iniciar una terapia de detoxificación cuando abordamos un paciente con estas condiciones clínicas? Bueno, la primera condición es que yo
no le quito al paciente ninguno de sus medicamentos de base. Y lo que hago es empezar mínimo, o sea, no es lo mismo un paciente que estuvo de parranda, de fiesta, bueno, ya ni parrandas ni fiestas tenemos tristemente, pero digamos que tuvo un exceso de ingesta de alcohol, de comida, ese paciente probablemente necesite una detoxificación porque fue un evento, digamos, no es su condición permanente, sino fue un evento ocasional, probablemente podamos hacer una detoxificación por una semana, por ejemplo. Pero si yo tengo un paciente que no es que se toma unos tragos conmigo, sino que está obeso, consume licor, además fuma de manera permanente, pues probablemente la detoxificación de ese paciente mínimo debe ser por 6, 8 semanas y debe repetirlo 3 veces al año. No es lo mismo un paciente que tiene un evento agudo como un paciente crónico. O sea, si yo tengo un paciente que tiene hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, ese paciente probablemente se ha tardado 30 años en construir ese estado de salud. Probablemente yo con un detox no voy a hacer mayor cosa, porque ese paciente lleva 30 años de sobrecarga. Entonces, probablemente ese paciente pueda requerir 6, 8, 10 semanas, incluso más tiempo. La ventaja es que, como les decía y les recordaba y les hacía mucho énfasis en que estos medicamentos actúan en bucles de retroalimentación, él va a actuar hasta el momento que necesite. Nunca vamos a tener un proceso ni de intoxicación ni de eventos adversos por exceso de medicamento, o sea, él va a actuar hasta donde necesite actuar. Por eso yo digo que todos nos vemos beneficiados de hacer por lo menos unas 2 o 3 detoxificaciones al año por 6 semanas cada una. Y en el auditorio los invito a los médicos a que antes de usarlos en sus pacientes ustedes prueben los beneficios de la detoxificación. Entonces, esto es muy importante. Perdón que se me está acabando la batería del computador, no la mía. Les prometo que no la mía. Bueno, mientras tanto, avanzamos con una pregunta. Bueno, una de las patologías es la cirrosis hepática, es decir, ya una fase en la cual ya tenemos un órgano fibrótico. La detoxificación con detox sabemos que obviamente tiene en sus composiciones solución alcohólica. En su experiencia, doctora, ¿recomendamos detox? ¿Cómo lo manejaríamos para esta indicación clínica? La verdad es que dosis de 30 gotas en 1 litro de agua, la dilución de la alcoholatura es mínima y no vamos a tener ese efecto. Pero no vamos a tener un efecto tóxico alcohólico sobre el hígado. Pero además ahí, cuando tenemos estos pacientes mucho más crónicos, la aplicación por vía parenteral en un esquema de sueros de estos mismos medicamentos que gracias a Dios también los tenemos en presentación parenteral, es de gran ayuda en estos pacientes. O sea, en el paciente crónico no se quede pensando en darle detox por vía oral. Probablemente usted necesitará hacerle por vía parenteral aplicaciones. En los pacientes que de pronto tampoco tengan muy buena adherencia a la vía oral, podemos trabajar por la vía parenteral, que de eso hablaremos en nuestra próxima reunión. Y cómo estos medicamentos pueden usarse. Yo uso, por ejemplo, Detox IV, que alguien preguntaba en niños menores de 10, 12 años, estamos viendo patologías como niños obesos desde muy tempranamente, entonces podemos ayudarles con una adecuada detoxificación, o niños que, por ejemplo, fueron atópicos y les dieron grandes dosis de corticoides en su manejo respiratorio, podemos hacerles procesos de detoxificación y lo podemos hacer con aplicación nebulizada de las ampollas, o podemos hacerlo haciendo una solución para uso intranasal. Y en los adultos, claramente la vía parenteral con el detox en pacientes crónicos es de gran ayuda. Muchas gracias, doctora. Y efectivamente esto abre un espacio para comprometer en la próxima semana, doctora, nos acompañen en detoxificación profunda, y también a ustedes que nos han acompañado muy gentilmente en todo este webinar, estimados colegas, estimados amigos, porque hay inquietudes que las vamos a solventar y van a entender un poco más el porqué del tema de bioregulación desde el punto de vista del manejo parenteral.
Solo para no dejar suelta algunas cosas, tengo una inquietud de la doctora, una doctora de Guayaquil, habla que tiene un paciente en condición de diálisis, hemodiálisis, con 83 años de edad. ¿A qué podríamos darlo para este tipo de patología? En estos pacientes, a mí personalmente me gusta muchísimo la vía parenteral. Y en los pacientes con daños estructurales, así como el paciente que hablamos de la cirrosis, en un paciente con insuficiencia renal, tenemos que pensar en ese organelo clave como es la mitocondria para mejorar los procesos de detoxificación. De hecho, existe un medicamento que se llama coenzime compositum y bichinon compositum, que son medicamentos que trabajan a nivel de la mitocondria y son muy importantes para complementar el manejo de detoxificación, porque sin una buena función mitocondrial también es muy difícil hacer una adecuada detoxificación. De hecho, el coenzime compositum tiene todas las vitaminas del complejo B, que cuando ustedes vieron la diapositiva del hígado donde decíamos la fase 1 y la fase 2, en la fase 2 para los procesos de conjugación se requieren vitaminas, antioxidantes para poder inactivar esas toxinas y hacerlas excretables. Entonces, aunque el coenzima está clasificado como un regulador metabólico, para mí, o sea, eso no lo reputan en ninguna parte, pero para mí el coenzima también juega un papel muy importante para permitir la detoxificación. Y algo muy que nos compete por el tema sanitario, una pregunta muy interesante, ¿qué hacemos con el paciente post-COVID desde el punto de vista de detoxificación y drenaje? Es una pregunta de una doctora. Miren, yo en ese paciente básicamente lo que más hay que pensar es en los procesos de remodelación a partir de la inflamación desbordada que tienen estos pacientes. Entonces, trabajamos la detoxificación por vía oral, porque además han sido sometidos a una cantidad de dosis altísimas de medicamentos que a veces también se nos han vuelto como un batazo, digo yo, un batazo es como que le pegamos a todo a ver a qué le damos, o sea, esto nos cogió de sorpresa, no sabemos, estamos aprendiendo. El COVID no solamente llegó para generar incertidumbre, sino nuestro mismo microcosmos, nuestro mismo cuerpo es incertidumbre porque todos los pacientes reaccionan de manera diferente. Entonces, estamos aprendiendo hasta ahora de cómo tratar esos pacientes. Entonces, es importante una detoxificación por vía parenteral en estos pacientes y muy importante el manejo con inmunomodulación y con la parte de modulación de la inflamación. O sea, aquí juega un papel importantísimo el traumel. Perfecto, creo que con eso hemos terminado la sesión de preguntas. Agradecemos, doctora, su presencia, su exposición. A todos ustedes nuevamente reitero el agradecimiento por habernos acompañado en esta velada y les esperamos la próxima semana. A la próxima hora, el día miércoles, para avanzar ya con el tema de detoxificación profunda y brindar unas soluciones interesantes desde el punto de vista terapéutico. Así que muchísimas gracias y una buena noche. Doctora. Muchas gracias a todos por su atención. Como les digo, yo les pido excusas de no haber dejado que hicieran la pausa activa, pero como creo que se nota, el tema me apasiona y yo como que me inspiro y quisiera contarles como todos los beneficios, todo lo que he aprendido a través de estos más de 20 años trabajando con mis pacientes y cómo encontré en la medicina bioreguladora y principalmente en la detoxificación y el drenaje una herramienta valiosísima para hacer muy efectivos mis tratamientos para lograr restablecer la salud de mis pacientes. Ok, muchísimas gracias y una buena noche. Feliz noche a todos. Feliz noche, gracias.